Gloria a Dios. Bienvenidos hermanos y hermanas. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 15. Vamos a leer a partir del versículo número 5. Los hermanos pueden entregarles el material que vamos a utilizar en esta oportunidad, que nos va a servir como una referencia. Es una hoja de aprendizaje. La palabra de Dios nos dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden sentarse los que están en pie. No sé si ya todos tienen el material, hermanos. Ahorita creo que se los van a comenzar a entregar. Ahí en esa hoja de aprendizaje usted va a notar que hay unos espacios en blanco que en la medida que vayamos desarrollando la enseñanza, usted debe de ir colocando las palabras claves de esta misma. Hermanos, estamos desarrollando el tema líderes influyentes en el trabajo celular. Hacer discípulos de Jesús es nuestra tarea como líderes. Hermanos, creo que uno de los elementos importantes dentro del trabajo celular es hacer discípulos de Jesús. Vea que es importante que, aunque todos conocemos la gran comisión, nosotros no reparamos en la verdad fundamental que se expresa en Mateo capítulo 28. Vayan y hagan. Eso es importante, vayan y hagan. ¿Qué? Miembros de una iglesia, vayan y hagan eventos, vayan y hagan actividades. No, es vayan y hagan discípulos. El hacer tiene que ver con un elemento importante. Jesús fue maestro y por lo tanto se desarrolló en ese plano de hacer discípulos. Entonces, aunque el elemento central de la tarea de evangelización es a través del sistema celular y nuestro propósito es crecer, el crecimiento por sí solo no es la meta. El crecimiento tan solo, hermanos, es la expresión de la realidad y del compromiso que tenemos de hacer discípulos. Entonces, la meta de cada líder, de cada supervisor, de cada pastor, de todos los creyentes, es hacer discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que ocurre cuando en una iglesia, en una célula, en un sector, en una zona, no se están haciendo discípulos? Lo que va a ocurrir, hermanos, es que va a llegar un momento en que todo el trabajo de evangelización se va a venir al suelo. Porque nuestra tarea no es entretener creyentes, sino que nuestra tarea es hacer discípulos de ellos, hacer discípulos de Jesús. Ahora, la única manera en que nosotros podremos hacer discípulos de Jesús es a través de la influencia. Entonces, usted, hermano líder, hermano supervisor, hermana anfitriona, hermanos supervisores, pastores, deben de entender que la única forma en que usted va a poder hacer discípulos es a través de una influencia positiva. Usted puede influir de manera negativa, como también puede influir de manera positiva. Por eso es que la semana pasada se recuerda que hablamos de 4 escalones de la influencia. El primer escalón, y ahí hay un pequeño diagrama en su hoja, usted puede notar que es cuando uno se convierte en modelo. Bueno, de hecho, hermanos, para nosotros dar buen testimonio
debe de ser la norma. Es decir, cuando yo soy un buen cristiano, me convierto en modelo para mis vecinos, me convierto en modelo para mis compañeros de trabajo, me convierto en modelo para mi familia. Ese es el primer nivel de influencia. Pero cuando vamos avanzando, nuestro modelo se convierte en motivación para otros. De repente una persona que estaba esclavizado a un vicio o estaba encadenado a una condición de pecado, sale de ahí por el poder del evangelio, se convierte en modelo, en un buen testimonio. Eso motiva a otras personas que están en una situación igual. Entonces de repente los amigos de la colonia le comienzan a decir: mira, si vos antes eras un gran mal hablado, ¿y cómo es que ahora hablas diferente? Se te ve que sos distinto. Entonces hay una expectativa que motiva a la persona. Y eso, hermanos y hermanas, es importante porque estamos motivando. Pero luego, cuando el discípulo, el creyente, asume la responsabilidad de servir y de cuidar a un grupo de personas en la célula, es cuando comienza su tarea de mentor. Porque es ahí donde le comienza a compartir la vida, le comienza a decir cómo el evangelio y Jesús ha cambiado su vida. Y esa es la tarea de un líder y de un supervisor: convertirse en mentor multiplicador, es decir, hacer de otros discípulos de Jesús. Ahora, para que nosotros podamos influir e ir subiendo en ese nivel de influencia con las personas que llegan a la célula, es importante, hermanos, que como líderes desarrollemos al menos 7 cualidades importantes para influir en la tarea de hacer discípulos. La primera cualidad que como líderes debemos de desarrollar es amar a las personas. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es ame a las personas. Usted no va a poder influir en las personas, no las va a poder discipular si primero no toca su corazón. Jesús, hermanos, es el mejor modelo de ser maestro, de ser líder. Pero lo primero que Jesús hizo con sus discípulos es amándolos. Jesús los amó. Entonces, las personas de la célula tienen que ver que usted no se interesa en ellos solo por el tema del número. Porque hay líderes, hay supervisores que solamente se interesan por las personas cuando llegue el día de la célula. Algunos incluso van más allá. Si alguien llega a la célula, lo tratan bien, lo saludan, pero después, en el día de la semana, en el resto de la semana, ni le hablan. Entonces, esas personas van a notar que usted en realidad el único interés que tiene es llenar el grupo, es llenar la célula, es llenar el bus. Usted necesita amar, así como Jesús nos amó a nosotros. Entonces, ellos deben de ver el amor de Dios a través de usted. Entonces, Jesús lo dijo de la siguiente manera: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Note eso: así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, vea Jesús qué categórico, de este modo todos, creyentes o no, sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Pero note: así como yo los he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Bueno, el Señor nos amó a pesar de que usted y yo no éramos las mejores personas. El Señor nos amó a pesar de que nosotros estábamos llenos de pecados. El Señor nos amó a pesar de que Él era consciente que le íbamos a fallar. Entonces, de la misma manera en que el amor de Dios se expresó de manera paciente hacia nosotros,
También nosotros, hermanos, debemos de ser pacientes con las personas que asisten a la célula en amor. Lamentablemente, hermanos, nosotros queremos que las personas cambien de manera inmediata. Y si somos sinceros, ni usted ni yo hemos cambiado de manera inmediata. Estamos en ese proceso de cambio y aún así el Señor nos ama. Entonces, de esa misma manera en que el Señor nos ama, debemos de amar a los que asisten a la célula. Entonces, lo primero, hermanos, para poder discipular a los miembros de la célula es amándolos. Lo segundo, vea que esto va siendo como una cadena. Promover un sentido de pertenencia con las personas. Si ellos se sienten amados, ellos inmediatamente se van a sentir identificados con usted. Usted sabe, hermanos, que una de las cosas que más nos ha afectado en esta pandemia es el hecho de aislarnos, separarnos. Usted se fija, mire cómo están las sillas, ¿verdad? Antes estábamos bien pegados, pero hoy estamos separados. Pero lo que nos une, lo que nos vincula, lo que nos mantiene vivos, es que nosotros podemos llamar a los hermanos de la iglesia, nuestra familia, a la iglesia, nuestra casa. Si eso ocurre en la célula, es decir, si la gente identifica que llegar sábado a sábado es como una familia que se reúne, sienten una identidad. Hermano, usted es mi líder. Hermano, usted es mi supervisor. Hermano, usted es mi pastor. Ese sentido de pertenencia lo que va a producir es un sentimiento de comunión. Usted sabe, evangelizar, edificar y la comunión es importante. Confraternizar. Entonces, mientras mantengamos vivo ese sentido de pertenencia. Yo recuerdo en una ocasión a un hermano que me comentaba algo y me decía, fíjese que hace poco llegó a la célula una familia que se había ausentado quizás unos 3 meses, 3 o 4 meses. Y viera la bienvenida que le dio el líder a esa familia. Les dijo algo así como: bueno, hermanos, les queremos dar la bienvenida a la familia fulana de tal, que hayan andado rebotando de iglesia en iglesia, pero gracias a Dios que los tenemos ahora acá. Esa fue la gran bienvenida que le dieron. Ya no volvieron a regresar, porque el líder no fomentó con ese saludo un sentido de comunión. Cuando lo que tuvo que haber sido es: hermanos, qué alegría que nuevamente han regresado. Nos sentimos muy felices de tenerlo. Punto. Ese sentido de pertenencia debe de ser vivo en nuestras zonas, en los sectores, en la iglesia. Porque, hermanos y hermanas, esa comunión que se va generando desarrolla el espíritu de los unos por los otros. Oren los unos por los otros. Lleven las cargas los unos por los otros. Cuando nosotros identificamos nuestra célula como un lugar y un espacio en el que podemos expresar nuestras pruebas, nuestras dificultades, que se ore por nosotros. Es más, ni siquiera es importante que las personas públicamente digan lo que sienten, pero tan solo con que diga: hey, hermano, ¿puede orar por mí? Solo con eso la persona está expresando su sentido de pertenencia. Entonces, hermanos y hermanas, ¿por qué es importante el sentido de pertenencia? Bueno, recuerde que Jesús escogió a 12 discípulos para modelarlos como una unidad. Pero ve el grupo de Jesús. ¿Cómo era el grupo de Jesús? ¿Cómo era la célula de Jesús? En palabras modernas, Jesús tenía a uno que era celote, que era de la guerrilla judía. Tenía a otro llamado Leví, que era pro gobierno. Imagínese usted. Era tanto como decir ahora tener a un guerrillero y a un soldado juntos. Tenía discípulos
que tenían ciertas comodidades. Juan, por ejemplo, los hijos de Zebedeo, no eran ricos, pero tenían sus comodidades. Pero había también otro pescador que era pobre como Pedro. Había gente, hermanos, que era muy colérica, los hijos del trueno, ¿verdad? Y habían otros que eran un poco más tranquilos. Pero ¿cómo es que el Señor logró darle esa unidad? Bueno, Jesús lo que comenzó a hacer es que comenzó a mirar más allá de las diferencias. Y eso es importante, porque entonces lo que Jesús le enseñó a sus discípulos es que por encima de las diferencias se puede aprender a convivir, a tener un impacto positivo cuando se expresa la unidad. La unidad, hermanos, no es uniformidad, no es que todos pensemos igual. La unidad se expresa en el vínculo más sagrado, que es el amor. Por eso, hermanos, al interior de la célula, eviten, prohibido, no comenten temas de política. Al interior de la célula, no lo haga, porque usted va a tener ahí de varios bandos. Y eso puede ser tema de discusión. Y ese no es el propósito de la célula. Que yo le voy al partido tal, que yo le voy al otro, que yo le voy a este. No lo haga, eso no promueve la unidad. Entonces, hermanos y hermanas, si una célula comienza a crecer, con el tiempo se va a multiplicar. Pero si esa célula se multiplica y no ha desarrollado en su ADN el ser o el significado de ser familia de Dios, esa célula con el tiempo no va a sobrevivir. Por eso es que yo le decía, la multiplicación en sí misma, no es la meta es hacer discípulos. La meta no es tener y tener más y más y más células. El crecimiento de las células va a venir en la medida en que hagamos nuevos discípulos. Ese va a ser el crecimiento fundamental. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Vivamos, mire esto, vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos. O sea, como que Pablo está diciendo que lo que separa a la iglesia es el espíritu de altivez. ¿Qué es lo que le da unidad a la iglesia, a las células? La humildad, y ya lo vamos a ver más adelante. Por eso dice, juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Entonces, cuando le damos ese sentido de pertenencia a nuestra célula, hay un elemento importante, y es que debemos de renunciar a la altivez, comenzar a vernos como hermanos. ¿Usted ama a sus hermanos? Pues sí, este era el tema para nosotros esta noche. ¿Usted ama a sus hermanas? Bueno, aquí está el Señor y Él sabe si están mintiendo, hermano. Pero bueno, tercer elemento para influir en el discipulado: tenga un modelo de carácter coherente. Las personas van a permitir que usted se acerque a ellas si lo que usted predica lo vive. Si usted les predica a ellos del amor y no ama, no le van a creer. Si usted les predica a ellos de honestidad y es deshonesto, no le van a creer. Si usted predica de la humildad y es altivo, no le van a creer. Porque lo que la gente quiere es que lo que nosotros prediquemos lo vivamos. Y esto, hermano, Jesús lo dijo, porque Jesús vivió lo que predicó. Tan es así que a sus enemigos les dijo: ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado si digo la verdad? Uno, decía Jesús.
Uno que se atreva a decirme si lo que yo enseño no lo vivo. Yo les pregunto, hermanos, ¿podríamos nosotros decir estas palabras? ¿Quién de ustedes a mí me acusa de que lo que les predico no lo vivo? Porque se necesita tener un carácter coherente para que la gente nos crea. La gente ya no quiere oír discursos. La gente quiere ver mensaje, quiere ver palabra. Y ver la palabra es su testimonio. Alguien me dijo, la mejor versión de la Biblia que existe es nuestra propia vida. Que nosotros seamos una Biblia andando. Cuarto elemento, sea un modelo de humildad. Las personas no confiarán en usted si lo que ven es que usted tiene deseos de ego, de creencias de superioridad, si usted es una persona celosa. Las personas lo van a notar. Entonces, sea un modelo de humildad. Hay líderes, hay personas que les gusta ser líderes no porque les gusta ser servidores, sino que quieren ser personas que son el centro de atención. Entonces, ¿se ha fijado que hay gente que, por ejemplo, le dan un privilegio, le dan una posición y lo que busca es admiración? Entonces, cuando eso ocurre, lo que está demostrando el líder es que el líder busca admiradores. Y ella perdió el objetivo de la célula. Si lo que usted quiere al final de cada célula es que le digan, hey, varonazo, no hombre, qué pastorón es usted. Si usted ha de haber sido discípulo de Pablo, porque qué mensajazo el que se echó ahora. Y usted anhela que la gente le diga eso, usted está buscando admiradores de sí mismo. Si usted, cuando la gente no dice amén, diga amén pues. Amén pues. Usted quiere que la gente le haga sentir que usted es el mini pastor. Usted anda buscando admiradores. Pero el líder que es siervo hace discípulos. Entonces, hermanos, necesitamos humildad. Y la humildad se expresa a través de esto. Vea lo que Jesús dijo. Número 1, vengan a mí todos ustedes los que están cansados y agobiados, yo les voy a dar descanso. Pero vea lo que Jesús dice después: carguen con mi yugo. ¿Cómo que les está ofreciendo descansar y les está pidiendo ahora cargar? Es un contrasentido. Y vea lo que Jesús dice: y aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón, es apacible. ¿Se ha fijado, hermanos, que hay líderes que son bien golpeantes con la gente? Son bien maltratadores. Y ellos creen que están ungidos porque les están dando machetazo limpio a la gente. Eso no es expresar humildad. Al contrario, puede ser un síntoma de orgullo. Entonces la humildad, hermanos, tiene que expresarse en la mansedumbre. La verdad es bien dicha como conviene. Entonces, sea humilde. Quinto elemento para poder influir en la gente y hacer de ellos discípulos: adopte una actitud de servicio. Recuerde que venimos a esta tierra para servir y no para ser servidos. Entonces, ¿cómo usted sirve a los miembros de la célula? En primer lugar, se invierte usted. El modelo de Jesús, porque recuerden lo que Jesús acaba de decir en el Evangelio de Juan, al hablar acerca de que en esto, si usted me acompaña, vea esto, en el versículo número 8: mi Padre es glorificado, oiga,
Cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, ¿cómo mostramos que somos discípulos de Jesús? En que damos mucho fruto. ¿Y en qué se nota ese mucho fruto? En el servicio, cuando ofrecemos nuestra vida a los demás, nuestro tiempo por los demás. Y el célebre pasaje de Juan: si yo, el Señor y el Maestro, a ustedes les he lavado los pies, dijo Jesús, ustedes deben de lavárselos los unos a los otros. Jesús aquí no estaba diciendo que hay que hacer lavacro de pies. Lo que estaba diciendo es que el que es líder está llamado a servir y no a ser servido. Entre más alta es la posición, mayor es la exigencia de servicio. Si el Señor a usted de líder lo eleva a supervisor, mayor es el servicio. Si el Señor a usted de ser supervisor le promueven a supervisor de subzona, mayor es el servicio. Y así sucesivamente hasta llegar a la posición más baja, vista desde el mundo, vista desde Dios, perdón. Que entre más alto, mayor es la exigencia de servicio. Entonces, ¿cuál es su actitud de servicio? Y el servicio, hermano, no solamente se refiere al trabajo que hacemos con la célula, porque también el servicio se expresa en otras cosas pequeñas. Cuando de repente quizás usted ve a algún hermano a quien le puede hacer un favor, algún amigo, y usted dice: yo quiero ayudar a esta persona. Y lo hace porque su actitud de servicio. Y el servicio no solo, aquí en la iglesia es muy fácil servir. Y aún aquí a veces en la iglesia, hermanos, hay hermanos que les cuesta. Pero allá afuera tiene que ser todavía mayor y profundo esto. ¿Cómo servimos a los amigos? Yo aquí sé de hermanas que son lideresas infantiles y que ellas, en este tiempo de pandemia, es cierto, las células infantiles no se hicieron, no se están haciendo, pero nadie dijo que no podían servir. Nadie dijo vacaciones para las lideresas infantiles, nadie dijo eso. Hay lideresas infantiles acá que han estado pendientes de los niños de su célula, ayudándoles en las tareas, preguntando por ellos. Si la hay, bueno, yo no sé si hay líderes infantiles acá, yo espero que estén, porque nadie le ha dado vacaciones a los líderes infantiles. Dicen amén los líderes infantiles. Unos cuantos, pero felicidades por ustedes, hermano. Pero el servicio se expresa en cosas pequeñas. A veces implica inversión de tiempo, inversión de recursos, hacer algo extra. Entonces, repito, se necesita servir. Sexto valor que es importante para poder hacer discípulos: valore la transparencia. Cuando hablamos de valorar la transparencia, las personas van a saber, en la medida en que lo vayan conociendo, que usted tiene faltas y errores. ¿Cuántos aquí nos equivocamos, hermanos? Todos, ¿verdad? Todos nos equivocamos. Pero ¿qué ocurre cuando el líder se equivoca y no lo reconoce? La gente nota que ese líder no es sincero, que no es honesto. Cuando de repente la gente le dice: hermano supervisor, pero usted dijo que el bus iba a pasar a tal hora y mire a qué horas pasó. ¿Qué pasó? No, yo no dije eso. No, yo no quise decir eso. Lo que yo quise decir es que iba a pasar después de esa hora, 5 o 10 minutos más o menos tarde. La gente va a notar que usted miente. Pero cuando de repente usted dice: sí, hermano, perdone que me equivoqué, ahí fue error mío. Pero aceptarlo y reconocerlo, o sea, ser sincero, ser franco. ¿Por qué razón? Porque cuando las personas ven su sinceridad, ven su transparencia, ven que usted no es un modelo acabado, la gente se siente atraída por usted. Yo, hermanos, así se los digo con honestidad, lejos de pretender que su servidor
es un modelo acabado de pastor o de cristiano, no es mi tarea. Si ustedes convivieran quizás un par de días conmigo, se dieran cuenta de la cantidad de errores y defectos que yo tengo. Mi esposa que duerme conmigo los conoce. Pero no soy perfecto, al igual que ustedes. Dicen amén los imperfectos igual que yo. Bueno, hay unos que creo que son ángeles, han llegado arcángeles este día. Serafines, dicen. Pero es cierto, tenemos que ser sinceros, nos equivocamos y hay que ser sincero con la gente y decirle: sí, hermano, me equivoqué, perdóneme. Porque eso atrae a la gente, porque dicen: bueno, el líder es tan humano como yo. Claro, nosotros debemos de evitar la mayor cantidad de errores, fracasos y ya no se diga pecados, ¿verdad? Porque no es licencia para equivocarnos solo por nuestro descuido. Estoy diciendo en aquellas cosas que salen de nuestro control o por nuestro descuido, allá ocasional nos ocurre eso. Entonces valore la transparencia. Séptimo, para poder hacer discípulos de los miembros de nuestra célula, valore la confianza de la gente. Cuando ya los hermanos comienzan a contarle a usted, tal vez no le dan detalles de sus problemas, o puede ser que el nivel de confianza haya aumentado, porque eso es inevitable. En la medida en que usted se convierta en un mentor, la confianza va a ir creciendo. El punto es: ¿qué hacemos con la confianza de la gente? ¿Qué hace si de repente llega un muchacho y le comienza a decir: hermano, fíjese que yo tengo esta lucha, tengo esta y esta situación personal, o tengo este problema en mi matrimonio? Y usted le dice: no, hermano, no se preocupe, aquí nadie lo va a saber. Y el siguiente sábado viene usted de campeón y dice: un día de estos estaba hablando con un hermano que no quiero mencionar su nombre, que me contó esto y que vive en el pasaje 2 en la casa 10. Y me dijo esta y esta situación. La gente se siente defraudada. A usted como líder, como supervisor, como pastor, nos van a contar cosas personales de las personas. Y en ese valorar la confianza de la gente también tenemos que ser sinceros. Cuando hay algo que escapa de nuestras posibilidades de orientación, debemos de remitirlo a quien corresponda. Si el líder no puede manejar una situación, remítalo al supervisor con el permiso y el consentimiento de la persona. Pero qué triste ver servidores a quienes se les ha confiado algo, servidores, supervisores, porque esto puede ser incluso en el plano de la obra de Dios, que el líder le cuenta algo al supervisor y viene el supervisor y lo ventila en una reunión de sector. Yo, hermanos, recuerdo supervisores que eran cosas serias cuando eran las reuniones de sector. Ahí ventilaban todas las cosas de la gente. ¿Quién le iba a querer contar algo a este tipo de personas? Entonces es importante que entendamos esto, porque cuando usted vaya creciendo en influencia con los miembros de su célula, la gente se va a mostrar tal cual y se va a dar cuenta que la gente está herida, está rota, tiene problemas, no son perfectos, no tienen matrimonios perfectos, no tienen familias perfectas, son tan imperfectos como nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con lo que la gente nos cuenta? Y aquí es importante esto. La confesión vertical nos perdona los pecados. Cuando nosotros vamos con Dios y le decimos: Señor, perdóname por este pecado, Señor, ayúdame, lávame en tu sangre. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... Correcto. Pero esa gente a veces, aun cuando confiesa a Dios, tienen que luchar con una culpa. Y ahí es, hermanos, donde es importante lo que Santiago dice en su carta.
que debemos de confesar nuestros pecados los unos con los otros. No está hablando ahí, como cree la Iglesia Católica, que la confesión de un padre es la que libera de pecado. No está hablando en ese sentido. Está hablando que la confesión de algo que no está bien nos va a liberar de la culpa. Y esa es la confesión horizontal. Todo buen cristiano debe de tener esa confesión. Vertical con Dios y horizontal con alguien. Un hermano de confianza, maduro en la fe. Si eso se da, hermanos, la gente se va a sentir motivada a acercarse a usted. ¿Se acuerda cuando Jesús, después de la traición, se le apareció a Pedro? ¿Cómo Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba? ¿De qué forma? ¿Se imagina a un Jesús tirano diciéndole: ajá, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Y por qué me traicionaste, pues? ¿Qué te pasó? ¿No dijiste que tu vida darías por mí, pues? Una sierva te ahuyentó, una sierva te hizo sudar. No, Jesús le dijo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Le reprochó Jesús la respuesta? No, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces necesitamos eso, y en la célula más todavía. A veces la gente, hermano, a veces, hermanos, les voy a decir algo, a veces los privilegios son bien cargosos. No en el sentido de la responsabilidad de servir a Dios, sino que también en la medida en que vamos creciendo en la obra de Dios, avanzando en la obra de Dios, uno dice: es que si el hermano supervisor se diera cuenta de lo que me está pasando, de cuáles son mis luchas internas, le va a ir a decir al pastor y me van a quitar el privilegio. Y no es necesario que se lo diga a una persona necesariamente de la jerarquía del sistema celular, pero es importante que se busque a hermanos maduros en la fe. Aún nosotros los pastores, que tenemos luchas igual que ustedes, necesitamos que alguien nos escuche. Necesitamos que alguien nos oiga y que no nos vea como el pastor, sino como la oveja. Esta práctica de la confesión fue uno de los detonantes del avivamiento de las células de John Wesley. Porque todas las semanas que las células se reunían de Wesley, la gente decía: hermano, ¿hay algo que quiera compartir? Sí, hermano. Yo le grité a mi mujer, viera, me quemó las tortillas y le dije un par de cosas y me siento mal. Le alcé la voz. O los jóvenes, tuve este pensamiento, hermano. Pero eso, liberar de la culpa, ¿sabe qué es lo que produce cuando hay una exposición a la luz? Que el diablo ya no tiene de qué culparnos. Entonces, necesitamos hacer discípulos. ¿Cuántas veces Jesús no tuvo que escuchar los disparates de sus discípulos, hermano? A mí me da risa los discípulos. Y Jesús los escuchó. Entonces escuchemos nosotros también a la gente y tengámosles, valoremos su confianza. Para finalizar, son preguntas de reflexión para usted. La primera pregunta: ¿qué elementos me están impidiendo poder desarrollar nuevos discípulos de Jesús en la célula? Porque si la gente solo está llegando el sábado y la gente no está teniendo un encuentro con el Señor y no estamos creciendo en discípulos, algo está mal. Algo está mal. La meta de la célula es hacer discípulos. Hacer discípulos. Eso se logra a través de la evangelización. Una vez la persona se convierte a Cristo, se convierte en un discípulo de Jesús. Y este tiene que estar listo para asumir la gran comisión. Y segundo, ¿qué acciones podemos tomar para hacer de cada miembro de la célula un discípulo de Jesús? ¿Qué acciones podemos tomar? ¿Qué áreas de nuestra vida deben de mejorar? Hagámonos la pregunta, ¿y la gente nos cree el evangelio, hermanos? ¿Creen lo que estamos predicando?
¿Se imagina usted que de repente llegara una persona a tocar su puerta y le diga a usted: querido caballero, vengo a ofrecerle un tónico que le hará crecer su cabello? Y resulta ser que el vendedor es pelón. ¿Le creería a usted? Nadie le creería. ¿Quién nos va a creer? Reciba a Cristo en su corazón. Él puede cambiar su vida y nuestra vida sigue siendo igual. Nadie nos va a creer. Así que cuidémonos, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a orar. Hermanos, la tarea de la célula, la misión de la célula es hacer discípulos. Que Dios nos ayude en esta responsabilidad. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por estas oportunidades que tú nos das de aprender más de tu palabra. Tú nos dejaste con una responsabilidad, y es que todos aquellos que hemos creído en tu nombre, nos enviaste a predicar el evangelio a todo el mundo y hacer de las naciones discípulos. Esa fue la gran comisión. Tú nos has mandado a ser discípulos de Santa Ana, levantar discípulos de Jesús en esos barrios, en esas comunidades. Ayúdanos, bendito Dios. Te lo pedimos y te lo suplicamos. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Es nuestra petición a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos fuertes ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Oremos en esta oportunidad, hermanos, por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y que Dios bendiga al dador alegre. Señor, de lo mucho que tú nos das, te devolvemos, no por compromiso, sino por gratitud. No por necesidad, sino por el contentamiento que tenemos de tener lo necesario. Gracias por tu amor, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor. Amén.